Alberto Ruscolequier en Directo al Hueso. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días para vos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va, Tamara? ¿Todo bien? Todo Buen de día, 10. Alberto. ¿Vos cómo andás, Alberto? ¿Cómo está tu mañana? Perfectamente bien. Ningún problema. Dispuesto ya con toda la fuerza para arrancar el fin de semana. Espectacular, Albertito querido. Bueno, nos fuimos a Israel, muy interesante, nos contaba, viste que tengo a mi amigo Lipe en Israel, así que nos contó bien la crisis política que se está viviendo en Israel, pero vos tenés un tema bastante controversial, derechos humanos en China, ¿no? Sí, bueno, en realidad de derechos humanos en China. Cuando la gente habla de China, bueno, recordemos que China, estamos hablando de un país que tiene casi 9.600.000 kilómetros cuadrados. La gente no tiene la menor idea de la dimensión territorial que tiene China. Debe ser el cuarto país del mundo en extensión territorial. Primero Rusia, luego Canadá, luego Estados Unidos y luego China. Estamos hablando de 1.420 millones de habitantes, un país que tiene 56 etnias diferentes y un país en el cual tiene 302 lenguas vivas. ¿Correcto? Si bien es cierto que la lengua mayoritariamente hablada es la lengua china mandarín, el chino mandarín, que a su vez tiene varias subvariantes. Pero lo concreto es que cuando hablamos de 56 etnias, quiero referirme a un grupo que originalmente no es chino, pero que está dentro de China. Porque la verdad que quiero hablar de los uigures. Mirá. Los uigures son un grupo que están viviendo en la provincia de Xinjiang, que es una provincia que tiene una dimensión de 1.600.000 kilómetros cuadrados. Dentro de esa provincia... A ver, espera, Alberto, siempre te pregunto lo mismo, así no tengo que razonarlo, 1.600.000 metros cuadrados, ligámelo con la Argentina, Bueno, ¿es como la Argentina? Argentina tiene, la parte continental de Argentina tiene 2.700.000 kilómetros cuadrados. Enorme entonces, casi más de media Argentina, claro. Esa es una provincia, esa es la provincia de Xinjiang. Ahí en esa provincia que tiene 26 millones de habitantes, podemos decir que hay 12 millones de habitantes que pertenecen a la etnia uigur, sí, que practican mayoritariamente la religión islámica, o pretenden practicar la religión islámica. La verdad que esta zona originalmente no era de China, esta fue cooptada por China cuando existía la dinastía Qing en China, estoy hablando del siglo XVIII. La anexó como un hecho colonial, por supuesto guerreando, y ahora forma parte de lo que es la República Popular de China, por así decirlo. Pero lo concreto es que estas personas, que no son étnicamente mayoritarios de la etnia Han, en China el 92% de la población pertenece a la etnia Han, pero ellos son uigures, que tienen además una religión islámica, sí, y que están siendo perseguidos a rajatabla. Polvos al canto. En China, esta etnia que vive mayoritariamente en la provincia de Xinjiang, como te digo, 12 millones de habitantes, 2 millones ya pasaron por campos de concentración que tiene China construidos dentro de esta provincia. 1 millón de ellos, mientras vos y yo estamos hablando, están siendo de alguna manera detenidos en un régimen de prisión forzosa, tratando de ser readoctrinados, reeducados para que abandonen el culto o la idea de seguir siendo musulmanes. Están internados en campos de concentración, se los reeduca, se los somete a trabajos forzados, con torturas. A las mujeres incluso se las esteriliza muchas veces en contra de su voluntad, o se les colocan dispositivos intrauterinos para prevenir su proliferación. Esto en realidad sucede, esto está probado, hay ya fotografías donde hay un campo de concentración gigantesco en la provincia de Xinjiang que tiene, para que te hagas una idea, una muralla que tiene una extensión del campo de 2 kilómetros de extensión lineal. Quiere decir que para que te hagas una idea, tiene 20 cuadras solamente la muralla, que habla de un campamento en el cual ya están internados aproximadamente 1 millón de personas. La verdad que la violación de los derechos humanos en China, con respecto especialmente a este grupo étnico uigur, es manifiesto, está probado, está comprobado. Estamos con Tamara, no estamos mirando... No, pero es terrible, no puedo creerlo. No puedo creer lo que me estás contando, Alberto. Esto ya es conocido.
Esto está acreditado por organismos de derechos humanos, que obviamente China siempre tiene hay una campaña siempre en el mundo que el comercio, pero sepamos que en China no hay libertad política, sepamos que en China vos no podés tener una opinión que no sea la opinión del Estado, podés ejercer tu actividad comercial, sí, ejercela, pero siempre bajo la tutela, siempre de las leyes chinas que te impiden tener una manifestación diferente. No nos olvidemos que en China existe el partido único, que es el Partido Comunista Chino, con lo cual no hay posibilidad de tener una disidencia de absolutamente ningún tipo. Recordemos que en China, incluso en el año 1989, se produce la famosa matanza de Tiananmen, cuando los estudiantes protestaban contra el régimen chino. Está esa famosa foto de un estudiante frente a un tanque, cuando finalmente el gobierno chino le da la orden al ejército y los tanques pisan y aplastan a la multitud que estaba frente a los tanques. Nunca se supo la cantidad de muertos que esa represión. Algunos hablaban de 2.000 personas muertas, otros de 4.000, de 5.000. Lo concreto que China sí es una potencia que tiene un producto bruto gigantesco, 1.420 millones de habitantes, tiene un desarrollo importante. Obviamente la República China como tal se constituyó en octubre de 1949, cuando Mao Zedong fue el líder fundamental. Pero actualmente Xi Jinping, que tiene una política de mano de hierro un poco diferente a lo que tenía el presidente anterior de China, que era Deng Xiaoping, la verdad que no permite ningún tipo de disidencia. Además, se votó hace poco en China una ley, y si bien existía en la Constitución de China que el gobernante no podía tener más de 10 años en el poder, ahora eliminaron esa ley y Xi Jinping no solamente es el actual secretario del Partido Comunista Chino, el presidente de China, etcétera, sino que incluso no tiene límite en la estadía del poder. En pocas palabras, no nos dejemos obnubilar por el desarrollo de China, que existe, por los avances tecnológicos, que los tiene, no hay duda, pero atención, si además de esto nosotros nos olvidamos de que vos no puedes ejercer tu libre derecho de opinión, si por el solo hecho de ser sospechado podés caer en un campo de reeducación. Estamos hablando de un hecho absolutamente sin precedentes. Esto está sucediendo en el siglo XXI. Y no nos olvidemos que increíble China también forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ergo, fíjate vos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sí, que tiene 5 miembros permanentes, uno de ellos es China. ¿Me entendés? Fíjate cómo está tratando a esta minoría de los uigures, que incluso te digo que es una rémora colonial, porque los uigures no son históricamente chinos. Los uigures remontan incluso anteriores a los mongoles. Son uno de los pueblos túrquicos. Cuando digo pueblos túrquicos, no confundir con los turcos. Los turcos es uno de los pueblos túrquicos. Hay muchos pueblos túrquicos, ¿correcto? Podemos hablar de los kazajos, de los kirguíes, etcétera. Lo concreto es que esto está sucediendo. Fíjate, China forma parte del Consejo Permanente de Seguridad. Rusia, que empezó el 24 de febrero del 2022, una guerra contra Ucrania, la invadió Ucrania, también forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero es una ¿Qué quiere locura, decir? o sea, perdóname, Alberto, Bueno, ¿para qué tanto organismo de derechos humanos? ¿Para qué tanta ONG? Si al final, pero es una paradoja lo que me estás contando, no puedo, estoy indignada. absolutamente. Porque los que cortan el bacalao son muchos, en este caso, dos países que de derechos humanos ni hablar. Si no, preguntarle. Es una pantalla. ¿Cómo fueron los periodistas en Rusia que estuvieron en contra de Putin, en contra del régimen? Fíjate lo que está pasando en China con respecto a los uigures. El tema de los uigures es un tema fundamental. Y también hay que decir que hubo un pronunciamiento de iglesias cristianas en China que se han quejado, que incluso no lo dejan prácticamente practicar su culto, y tuvieron que colgar en vez de cruces la foto del presidente del Partido Comunista. O sea, concretamente en el tema de los uigures estamos viendo un avasallamiento total, un destrozo de la libertad de poder ejercer tu culto y tu esencia. Incluso hay denuncias de que China manda, por ejemplo, a personas que se infiltran dentro de la provincia de Xinjiang y se hacen amigos de los uigures y empiezan a tener relaciones de amistad, y luego los denuncian porque ellos observan si ellos siguen practicando el Islam, siguen queriendo tener su propia cultura. Son denunciados y luego son internados en estos campos de concentración. Terrible. Dicho sea de paso, hay campos de detención en China que ya están denunciados en todo China, más de 1.300 campos de concentración para los disidentes.
esto es lo que está sucediendo, entonces no solo basta tener importancia en el desarrollo económico, porque pero si no creces con los valores humanos y los valores espirituales, todo el resto no sirve absolutamente para nada. Espectacular, Alberto querido, como siempre, todo concreto, completísimo. ¿Dónde te siguen? Esta nota la van a tener en Directo al Hueso y en tus redes sociales también, ¿no? Sí, por supuesto. En Directo al Hueso siempre, porque la gente tiene que saber que en Directo al Hueso levanta en la semana van a tener esta nota, como todas otras, y en mi red, albertoroscolequier.com, y también en YouTube. Así que en Instagram también, así que adelante con todo, y estas cosas hay que saberlas, porque yo siempre digo que el periodismo no es solamente leer un copete, como siempre lo charlamos con Martín y con Tamara. El periodismo también tiene que dar información y dar opiniones, y hacer conocer lo que muchas veces otros poderes tratan de tapar. Espectacular, Alberto. Ahí está, como siempre, muy democrático todo. Un abrazo. Democrático siempre enorme. Desde nuestro punto de vista. Cada uno tiene su subjetividad, su opinión, pero precisamente las opiniones diferentes tienen que tener lugar. Es perfecto. Totalmente. Abrazo grande, Alberto. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. El doctor Alberto Rusco Lequier.